Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles el desempaquetado de nuestra toma de agua que hemos comprado, ya que actualmente nos está fugando anticongelante de la toma principal de nuestro sistema de refrigeración. A continuación se los voy a mostrar dónde está la fuga, pero antes vamos a abrir esta caja para que puedan observar. Vamos a abrir entonces ahora sí la caja y aquí viene nuestra toma de agua. Como pueden observar, esta toma de agua a comparación de la original es reforzada, ya que como pueden escuchar es metálica. Esto nos va a aportar mucho mayor duración y bueno, aquí viene con nuestro nuevo empaque. Es importante que tengan el empaque nuevo para que también no haya fugas. Entonces aquí quería mostrarles la toma para que la puedan observar y les repito, esta toma es completamente metálica. Bien, ahora sí vamos al vehículo para mostrarles dónde está fugando. Bien, aquí ya estamos en el carro y les quiero mostrar que de aquí, de esta pieza, que es la toma de agua principal, es donde nos está fugando. Nuestro depósito de anticongelante está vacío, está prácticamente en la parte de abajo. Y eso es por lo que les comento, que de esta parte ha estado fugando. De la parte donde está el tornillo se ve húmedo y esto es porque ya está fugando el empaque. También en la parte de abajo, que en esa parte del cableado es donde está goteando. Pero prácticamente el problema es por el empaque. Pero bien, lo que vamos a estar haciendo es reemplazar la pieza completa por esta que conseguí de aluminio y cambiar obviamente su empaque. Para realizar el proceso simplemente vamos a tener que quitar las abrazaderas. Tenemos aquí una y acá tenemos la otra. Quitamos las abrazaderas, que son dos, las recorremos hacia arriba. Vamos a jalar nuestra abrazadera para poder retirar la manguera y posteriormente hay que quitar esos tornillos, que son tres. Vamos a utilizar para esto un dado de 10 milímetros. Yo voy a utilizar una extensión para poder llegar sin batallar tanto. Algo que quiero que tomen en cuenta es que al retirar obviamente esta parte de las mangueras va a soltar mucho anticongelante si es que todavía tenemos en el sistema. Pueden colocar un traste en la parte de abajo para que no quede esparcido todo el anticongelante en su casa. Bien, vamos a hacer el proceso. En mi caso voy a comenzar primero retirando los tornillos para poder jalar la manguera hacia arriba y ya estando acá arriba poder colocar las abrazaderas. Como les comento, es con un dado de 10 milímetros. Ya prácticamente la toma está suelta, ya solamente debemos jalar hacia enfrente. Jalamos y comienza a tirar completamente nuestro líquido refrigerante. Espero que puedan apreciar aquí en la imagen, dentro de esta toma se encuentra el termostato. Entonces igual si quieren aprovechar para cambiarlo, pueden hacerlo de una vez. Para retirar el termostato simplemente hay que levantarlo. Viene con un pequeño empaque. Aquí se le había aplicado en un momento silicón, lo cual no es tan recomendable, pero para este caso se había aplicado porque ya no contábamos con el empaque que viene de fábrica. Entonces aquí tenemos el termostato, por si es que lo quieren reemplazar. Va de la siguiente manera, así como salió. Como pueden ver el empaque, así lo volvemos a colocar. Este termostato aún está funcional, entonces todavía no lo voy a reemplazar. Solo vamos a limpiarlo muy bien y lo vamos a volver a colocar. Y bueno, lo que sigue es vamos a mover las abrazaderas para poder cambiar toda nuestra toma. Bien, a continuación vamos a jalar nuestras abrazaderas. La presionamos de la siguiente manera y vamos a jalarla hacia atrás. Vamos a tratarla de jalar. Vamos haciendo presión hacia afuera poco a poco hasta que sale. De la siguiente manera. Ahora bien, vamos a quitar
esta abrazadera que nos falta. Vamos a hacer el mismo proceso, solo presionamos y vamos jalando. En mi caso me estoy apoyando de estas pinzas de presión para hacer el proceso yo mismo y no estar batallando mucho. Igual sacamos esto de la misma manera, jalando hacia afuera la manguera con fuerza. Y bueno, aquí tenemos la toma. Este es el tipo de toma que venden regularmente. Es mucho más económico, pero si quieren algo que les dure bastante más, es más conveniente que hagan la inversión por uno de estos. Bien, ahora vamos a hacer ya el proceso del cambio. Lo colocamos tal cual, entra fácilmente. Ya colocamos una parte, ahora vamos a colocar la siguiente. La introducimos de la siguiente manera. Como pudieron observar, el proceso es muy fácil. Igual si les estorba esta manguera del chicote de acelerador, la podemos quitar y moverla hacia un lado, como ya les he mostrado en otro de los videos. Bien, ahora ya que tenemos por ahí la toma colocada, vamos a volver a poner el termostato de la misma manera en que lo quitamos. Va de la siguiente manera. Y ahora vamos a poner el otro empaque. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a tratarlo de ubicar muy bien en su posición. Ahora sí vamos a volverlo a bajar. Ok, vamos a llevarlo abajo nuevamente. Vamos a irlo colocando despacio en su lugar, tratando de que no se muevan los empaques para que todo embone correctamente. Si los empaques se les mueven, trátenlos de acomodar nuevamente. Bien, lo que resta después de haber acomodado ya la toma en su posición es apretar finalmente nuestros tornillos. Algo en lo que batallé y deben de tener cuidado es en posicionar muy bien la toma, ya que si no lo hacen, el empaque no va a quedar sellando de la forma correcta. Entonces tengan mucho cuidado al introducirla y verificar que el empaque quede colocado de la manera correcta y que no se vaya a doblar. Una vez que ya verificamos muy bien que todo quedó apretado, vamos a llenar nuestro depósito con refrigerante y a hacer la prueba de encendido. Solo como les comento, verifiquen muy bien que los tornillos hayan quedado muy bien apretados. Bien, ahora sí ya hay que acomodar nuevamente nuestras mangueras, que queden en la posición en la que estaban. Por acá tenemos la toma vieja, ya estaba bastante en mal estado. Yo creo que tenía como 5 años que no se cambiaba. Igual esta solamente empezó a fugar porque ya no tenía el empaque, pero no se había fisurado por otro lado. Bien, ahora para la prueba final vamos a colocar un poco de refrigerante. Yo conseguí este de la marca Bardal. No es el mejor, pero me funciona bien para la zona donde me encuentro. Entonces vamos a hacer la prueba. Bueno, aquí ya vertimos algo de anticongelante, se derramó un poco porque no tenía por ahí un embudo. Lo vamos a tapar. Algo que también posteriormente voy a cambiar es el tapón, ya que está algo desgastado y se batalla un poco en retirar o en volver a colocar. Algo que sí les quiero ser muy insistente es que no utilicen agua, ya que el agua tiene un punto de ebullición más bajo y no les va a servir mucho como refrigerante, aparte de que van a causar un daño a largo plazo en su motor, ya que pues el agua va a estar oxidando componentes del sistema. Aunque sea un anticongelante no muy costoso, pero de preferencia que sea anticongelante. Bien, aquí ya por último, como vieron, llenamos nuestro depósito de refrigerante y ahora hay que verificar que ya no esté fugando nada. Vemos cada uno de los tornillos con su empaque, vemos que ya no hay fuga, y aquí en la parte de abajo, que es donde fugaba más, ya no está tirando nada de anticongelante. Entonces, como pudieron observar, prácticamente era tema del empaque, pero decidí, para dar mayor seguridad al sistema, cambiar de una vez la toma por una pieza de metal. Vamos a dar marcha al vehículo solo para que vean. Bien, aquí ya encendimos el vehículo y como podemos observar ya no tenemos fuga de anticongelante.
Ha quedado el sistema muy bien sellado. El empaque funciona correctamente. Prácticamente es todo lo que les quería mostrar por este video. Espero les sirva y se animen a hacer el cambio ustedes mismos, ya que es algo muy sencillo. Hasta la próxima.